por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, en un momentito. Claro. Adelante. Ok, ahí estamos, ¿no? Adelante. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades diarreicas. Esto es un problema epidemiológico muy grande. ¿Por qué? Porque a la fecha no hemos podido encontrar una forma de limitar este tipo de enfermedades. Digo, ya han bajado la incidencia, ha bajado, sin embargo, aún así sigue siendo muy alta y representa un reto epidemiológico para el médico saberlas tratar, pero sobre todo el reto médico es saberlas identificar y diagnosticar para llevar a cabo un correcto tratamiento. No todo es antibióticos, no todo es no todo es irnos hacia y fomentar la resistencia bacteriana. Entonces, este también es una perspectiva microbiológica muy importante, que es que el de los principales factores que aumentan la resistencia bacteriana es justamente el mal tratamiento de las enfermedades diarreicas. Entonces, primero hay que definir qué es una enfermedad diarreica. Una enfermedad diarreica, entonces, es muy sencillo. Van a ser 3 o más evacuaciones líquidas en un periodo de 24 horas. Esta enfermedad diarreica puede tener algo que se llama componente emético o sin componente emético. El componente emético es cuando, aparte de esas 3 evacuaciones líquidas, en el 24 horas hay dos o más episodios de vómito en 24 horas. Entonces tenemos una enfermedad diarreica con o sin componente emético y que puede durar hasta 14 días. Cuando dura más de 14 días se considera un episodio diarreico persistente. Entonces, acarreando todas las definiciones, es una enfermedad diarreica, es aguda o es persistente y tiene o no tiene componente emético. Y ahora vamos a discernir de qué origen es, si es viral o si es bacteriano. Pero aquí les pongo una especie de mapa así alborotado, porque son los componentes que vamos a estar viendo más o menos a lo largo de la presentación. Las enfermedades diarreicas va a ser persistente, como ya habíamos dicho. Se ve mi cursorcito, ¿verdad? Sí, guapo. Ay, te agradezco tanto. Entonces, las enfermedades diarreicas van a tener un componente persistente más de 14 días, pueden tener ser menos de 14 días, pero pues así mismo también no solo son virales o son bacterianas, también pueden tener una etiología medicamentosa, como por ejemplo regímenes de antibióticos muy prolongados, donde se barrió toda la microbiota intestinal y entonces puede proliferar cierta microbiota patógena o dar lugar a que eso sea un individuo susceptible a que pueda tener una enfermedad diarreica. Entonces también puede tener una etiología medicamentosa que vamos a ver, pero no solo eso, sino también puede tener una diarrea, puede ser una diarrea parasitaria. Esta es de las más difíciles de identificar, ya que, pues bueno, no tiene fiebre, los síntomas son un poquito más vagos, cursa con periodos de estreñimiento y de diarrea, estreñimiento, diarrea, como es el caso de principalmente la giardiasis por Giardia lamblia. Entonces, la parasitaria tiene un componente también muy importante que hay que estar analizando. La giardiasis principalmente da algo que se llama estatorrea, ¿no? Porque se fija al duodeno y entonces saca muchísima grasita. A ver, creo que alguien quiere entrar. Ahí está, entonces, estábamos diciendo que asimismo también puede ser disentérica. ¿Por qué? Porque hay presencia de la disentería, pues es presencia de heces con sangre. Entonces también puede haber diarrea disentérica y la diarrea disentérica puede ser tanto parasitaria, ya sea por entamoeba histolítica o balantidiana por Balantidium coli. Entonces puede ser de 2 tipos de diarrea que son parasitarias y puede ser o por amiba o por balantidio. Diarrea bacteriana, pues vamos a estarla viendo con componente emético o sin componente emético. La microbiota es muy importante porque puede jugar un papel de disbiosis a veces, sobre todo en esta parte medicamentosa, cuando se
cuando se barre la microbiota intestinal, pues bueno, puede proliferar algún patógeno oportunista. También puede haber diarrea viral. Esta sobre todo la vamos a ver en niños con adenovirus, rotavirus, etcétera. Y pues bueno, esta tiene un componente que es viral, muy virulento, no tiene que ser como tanto pleonasmo, pero pues vaya, es algo que es muy contagioso. Entonces esta viral tiende a ser a veces un poquito más como de comunidades también. Puede haber fúngica, por ejemplo, existe la candidiasis intestinal. Entonces en pacientes que están, a veces pueden ser inmunocomprometidos. Hay diarrea en el adulto y hay diarrea en el pediátrico, y las dos tienen vertientes bien distintas. Se recompone hídricamente distinto, se ven distinto. Y pues también hay enfermedades diarreicas tóxicas. ¿Por qué? Pues tanto por tóxicos bacterianos como alimentos tóxicos o por ingesta de algún componente que es tóxico. No, incluso me parece la radiación podría entrar aquí. Ajá, también. Entonces, ¿cómo vamos a discernir si es diarrea o no es diarrea? Por algo que se llama escala de Bristol. Entonces, va del tipo 1 al tipo 7. Mediante la observación meramente de las heces, podemos saber si es un estreñimiento importante, si tiene el tipo 1, que parece como cuando vas al campo y ves a los venaditos, ¿no? Y así hacen más o menos. Tipo 2, pues es una especie de salchicha compuesta como distintos fragmentos. Ese es un ligero estreñimiento. La normal es una forma, dice, de morcilla, con grietas en la superficie, o sea, es una forma alargadita con grietas. También tiende a ser normal algo que es como, se dice que tiene serpentiforme, el tipo 4. Serpentiforme y lisa sin tantas grietas, perdón. El tipo 5, falta de fibra, es cuando es una masa muy pastosa y tiene bordes definidos. La tipo 6 es una diarrea ligera, que son fragmentos pastosos con bordes irregulares. No me gustaría hacer como comparación con alimentos, pero pues como las lentejas más o menos, ¿no? Y la diarrea importante, acuosa, sin pedazos sólidos y totalmente líquida. Esta diarrea importante también es una de las patognomónicas de Yardasis, que es la esteatorrea. Entonces, a partir del tipo 5 ya estamos en presencia de una enfermedad, a partir del tipo 6, perdón, estamos en presencia de una enfermedad diarreica. Hay que discernir cómo es que estas pasan. Entonces, ya habíamos hablado un poquito de cómo identificamos la diarrea, qué episodios, si es aguda, si es persistente, sin componente emético. Ahora nos falta discernir acerca de el individuo. Si el individuo es pediátrico, si el individuo es adulto. Si es pediátrico, casi siempre vamos a sospechar de etiología viral. El 70% de los casos, adenovirus y rotavirus son los principales virus que están afectando a nivel pediátrico, como aquí lo estamos viendo, rotavirus y adenovirus. Y pues bueno, norovirus entéricos, en algunos casos podemos ver los hechovirus, en algunos casos también podemos ver este tipo de virus que son entéricos, pero principalmente rotavirus y adenovirus son de los principales epidemiológicamente hablando. Y pues bueno, en menores de 5 años podemos también pensar sobre todo en una etiología bacteriana. Por ejemplo, podemos ver a Salmonella typhi, Campylobacter jejuni, Shigella. Nos interesa mucho sobre todo si es Shigella dysenterie, porque Shigella dysenterie, pues bueno, da la disentería, que es una de las principales causas para alarmarnos sí o sí en una diarrea, porque esta sí o sí es tratada, me parece, hospitalariamente, y pues es un foco como de emergencia, y pues bueno, es muy virulenta. Y pues la Escherichia coli enterotóxica o diarreogénica. La enterotóxica es de hecho ahorita vamos a ver un artículo bien padre sobre eso, que es la cepa que ataca sobre todo en lo que es la diarrea del viajero. Entonces también eso es muy, muy, muy interesante. ¿Ok? Y pues bueno, la epidemiología, vamos a empezar a ver un poco de la epidemiología internacional. ¿Por qué? Porque, adiós, porque en la epidemiología internacional, pues bueno, cada año mueren alrededor de 440,000 niños menores de 5 años por diarrea. Entonces, esto es muy importante. Causan 1.17 millones de muertes a nivel mundial. La mortalidad ha disminuido, sí, sin embargo, ¿qué nos interesan? Sobre todo dos regiones donde las enfermedades diarreicas son el pan de cada día, como es África subsahariana y sur y sureste asiático. Estas dos son las regiones con más alta incidencia del 2021 acá en enfermedades diarreicas. Entonces eso es algo muy importante y es algo que nos tiene como a la fecha
como un reto epidemiológico, sobre todo para checar si a un paciente, por ejemplo, viajó por allá o tiene alguna, viajó allá y vuelve con un cuadro diarreico, sabemos que, pues bueno, pues es un criterio de alarma. ¿Ok? Entonces, pues sí, la verdad es que son regiones que tienen una mayor carga y sobre todo se atribuye mucho a las condiciones sanitarias de estos lugares, que el acceso al agua potable no es tan fácil y el saneamiento pues es un poco más precario. Entonces, pues bueno, realmente hay un estudio bien interesante en estos lugares donde decían que los factores de riesgo eran 3 para que una región tuviera una alta incidencia en enfermedades diarreicas, que es 1, temperatura alta, 2, una precipitación intensa y 3, que la edad, que haya mucha incidencia en edad en personas de la tercera edad. Entonces esas son como de las 3 causas que más valora la epidemiología para que considere una región como peligrosa o susceptible más bien a que exista una enfermedad diarreica. ¿Qué pasa en México? Pues bueno, en México resulta que siempre se están notificando 66,000 casos de diarrea en México en el 2024, fueron las cifras más actuales que conseguí. Y pues bueno, ¿qué pasa aquí? Que los 3 principales estados que tienen más cuadros diarreicos son Querétaro, Baja California Sur y Tabasco. Son los principales estados que más tienen. Y pues bueno, nosotros que estamos Estado de México, Ciudad de México, pues bueno, la verdad es que es algo muy importante porque vean, 142,536 consultas por diarreas durante solo las primeras 16 semanas del 2024. Es algo que nos llama muchísimo la atención porque, pues bueno, son enfermedades o es un síndrome que es muy recurrente. Y pues bueno, de hecho, incluso hay aumento, o sea, hay aumento desde el año anterior, desde el 23 al 24 hay un aumento. Pero pues bueno, entonces, ¿qué pasa? Y como para redondear un poquito el tema. Entre diarrea bacteriana y diarrea viral, la diferencia epidemiológica es que la bacteriana tiene menos frecuencia en niños, pero es más frecuente ya sea para brotes en comunidad o en regiones con saneamiento deficiente, además de que es más frecuente en adultos. La diarrea viral es muy frecuente en niños, entonces generalmente para los casos agudos siempre vamos a pensarlo en niños, de menos el 70%. En la diarrea bacteriana los agentes más comunes van a ser Salmonella, Shigella y Escherichia coli. De hecho, Escherichia coli enterotóxica es la primera, luego sigue Salmonella, luego Shigella y me parece que después es Campylobacter y pues Vibrio cholera ya está un poquito más para abajo, pero siguen habiendo un poco casos. En caso de Clostridium difficile, pues bueno, es común, sobre todo en etiologías medicamentosas, cuando se barre la microbiota intestinal. Y pues bueno, la diarrea viral, sus agentes más comunes ya vimos, rotavirus, adenovirus y norovirus al final. Entonces, ahí les va. Les hice una tabla después de que me quemé las pestañas, les hice una tabla como de lo más, como para entenderlo bien, porque pues los quiero mucho. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre diarrea viral y bacteriana? El inicio clínico. La bacteriana es bien súbita, o sea, luego después de que comes el alimento o que te estás en contacto con el patógeno, casi siempre súbita, luego empieza, ay, como que ya me dio el retortijón, dicen, ¿no? Ya me dio el cólico abdominal, ya me dio, etcétera. Y en la diarrea viral comienza gradual y abrupto. Generalmente, pues si vemos un brote comunitario, ya vamos a estar sospechando sobre todo en una diarrea de tipo viral. La temperatura o fiebre, sobre todo bueno, entonces la fiebre es uno de los criterios bien característicos para discernir entre diarrea bacteriana y viral, ya que pues por los mecanismos inmunológicos que despierta cada una de ambas, generalmente la diarrea viral, hay fiebre leve o ausente, igual en la parasitaria, y en la fiebre alta es mucho más frecuente en una bacteriana. Y pues bueno, rara vez por ejemplo, sangre en moco heces o disentería, es bacteriana, sí o sí, casi siempre, por Shigella dysenterie, o también puede ser parasitaria por Balantidium o entamoeba histolítica. Sin embargo, en este caso, si aunamos fiebre alta, inicio súbito, presencia de sangre y moco en heces, bueno, podemos tener una disentería bacteriana. Y en la diarrea viral es muy difícil.
Es muy difícil que exista. Si hacemos un coprocultivo, entonces, ¿qué pasa? Podemos ver neutrófilos positivos en la bacteriana y en la viral, pues generalmente no. La duración típica de la bacteriana es hasta 7 días y en la viral es de 1 a 5 días y se autolimita pues simplemente con un tratamiento de soporte. Ahorita vamos a ver cuál es ese. Los riesgos de complicación en la bacteriana es más porque es más súbita y es un poquito más agresiva. Deshidratación, bacteremia, síndrome urémico hemolítico, que es de los más temidos, sepsis incluso. Y en la diarrea viral el riesgo de complicaciones es menor, pero en extremos de la vida es un poquito más alto el riesgo de deshidratación en estos pacientes, tanto en lactantes como en ancianos de extremos de la vida. Y el tratamiento principal va a ser siempre, para cualquier diarrea del mundo, siempre va a ser rehidratación, tanto oral, puede ser oral o intravenosa, dependiendo si tolera o no la vía oral. Más antibióticos, solo en algunos casos. Ahorita vamos a ver en qué casos específicamente se requieren antibióticos, pero hay diarreas que no requieren de antibiótico, más que no tienen criterios. Ahorita vamos a ver cuáles son, que solo requieren rehidratación. En cuanto a la diarrea viral, pues bueno, se requiere solo un tratamiento de soporte, ¿verdad? Y pues bueno, en la prevención, ahorita vamos a hablar un poquito más de la prevención. Hay una diapositiva específicamente hecha para ustedes de prevención. Bueno, hay dos. ¿Cuál es la fisiopatología de la diarrea bacteriana? Porque hay tipos de diarreas osmóticas, inflamatorias, etcétera. Pues primero vamos a empezar desde la invasión. Entra el agente, invade y sobre todo puede hacer secreción de toxinas. Este es uno de algunos mecanismos no todas las bacterias secretan toxinas, pero pues por ejemplo Enterotox, Escherichia coli, Shigella dysenterie, Salmonella typhi, etcétera, sí nos echan la mano para secretar toxinas por hacer un daño epitelial de qué? Del enterocito, de las microvellosidades y del enterocito, y entonces ante ese daño epitelial empieza la cascada de inflamación. Y los primeros reactantes agudos pues van a ser los neutrófilos. Entran las células agudas de los neutrófilos y empiezan a hacer inflamación. Con esa inflamación hay un exudado desde la microvellosidades hacia la luz. Como sale el contenido de las microvellosidades que principalmente absorben agua, entre tantas cosas absorben agua, pues bueno, por eso sale agua, y esto conlleva una diarrea de tipo inflamatoria. ¿Por qué? Porque le están causando la inflamación neutrofílica y un daño epitelial por secreción de toxinas. Entonces esto puede ser, aplica para la fisiopatología de varias bacterias, ¿verdad? Asimismo también de algunos parásitos como entamoeba histolítica, que igual hace daño epitelial. La fisiopatología viral es un poquito más simple. ¿Por qué? Pues bueno, infecta el virus, pues bueno, no es como tal, no secreta toxinas ni nada. Llega el virus, se pega y entonces básicamente inyecta su ADN hacia el enterocito, infectan el enterocito y le hace una máquina de producir viriones. Entonces, al ya empezar a producir viriones y solo enfocarse en eso, pierde su función. Y entonces, al perder su función, ¿qué pasa? Pues bueno, como pierde su función, ya no absorbe ni sodio ni glucosa. Y si ya no absorbe ni sodio ni glucosa, pasa el fenómeno de ósmosis, que es la ósmosis, el paso de agua a través de una membrana semipermeable. Entonces, ese sodio y glucosa jalan agua. Por eso es una diarrea osmótica en la fisiopatología viral y conduce a apoptosis de los enterocitos. ¿Ok? Eso pasa en la fisiopatología viral. Ahora, ¿qué pasa con el sistema inmune? O sea, y el sistema inmune ¿por qué no? O sea, ¿por qué incluso parece que hasta hasta como que lo burlan muy fácil? Pues bueno, resulta que el sistema inmune puede ser principalmente innato. Entonces, la respuesta innata es la principal. Nos ayuda con la activación de citocinas proinflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, que atrae neutrófilos, y entonces al atraer neutrófilos es donde empieza pues la respuesta inflamatoria del propio enterocito. El adaptativo, ¿qué pasa? En todas las mucosas, en casi todas, en casi todas las mucosas existe una inmunoglobulina específica que es la IgA. La IgA
De hecho, algunas bacterias pues tienen IgA que se pegan a las mucosas, tienen IgA proteasa para romper el puente, esa región de bisagra de la IgA y pues poder pasar. Entonces, en el adaptativo, la IgA es la que nos va a estar ayudando principalmente, pero pues ya hay varias bacterias que tienen la capacidad de eludir a esa IgA con ese elemento de patogenicidad que es la IgA proteasa y pues las barreras que están ahí, la barrera física como tal de la mucosa. Y pues bueno, de hecho también incluso el sistema adaptativo secreta esa IgA para prevenir reinfecciones. Entonces el adaptativo sí nos ayuda después a prevenir también reinfecciones secretando IgA. ¿Cuándo uno se debe de preocupar? ¿Qué es lo que les decía? ¿Cuáles son las respuestas más graves? ¿O qué es cuando digo, no, pues saben que este paciente ya está mal, hay que ingresarlo o hay que ver qué está pasando? Pues primero, si tiene deshidratación. Ahorita vamos a ver cómo saber si tiene deshidratación o no un paciente. Si tiene deshidratación de moderada a severa, es un criterio de alarma sí o sí. Hay que preocuparnos. Si hay sangre en heces, disentería, hay que preocuparnos. Si hay fiebre que no se controla, aún con antipirético, hay que preocuparnos. Si tiene signos de shock hipovolémico o acidosis metabólica, hay que preocuparnos. O sea, si vemos que nuestra presión está bajando, que está a lo mejor en el 1 o en el 2, estupuroso, etcétera, hay que preocuparnos. Y en niños, sobre todo, hay que preocuparnos cuando hay una pérdida rápida de peso, o sea, más del 10% a como estaba, si perdió el 10%, hay que preocuparnos. Signos de hundimiento ocular, las fontanelas deprimidas o letargo, todos estos en niños son los síntomas de alarma y que nos dice que hay una deshidratación severa. ¿Ok? Ahorita tenemos una diapositiva específica para medir la deshidratación. El diagnóstico clínico, pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay que ver el escenario clínico. Llega un paciente y entonces para nosotros o sea, el pilar del tratamiento del diagnóstico, perdón, de una diarrea y para dar el tratamiento adecuado es hacer una correcta clínica. Eso es lo principal que nos va a dar casi el 80% de la resolución del cuadro. Ok, el escenario clínico es este. Entonces, llega él o la paciente, primero vemos si es niño, si es adulto, etcétera, y entonces hay que preguntar, pues, llega con el cuadro consultivo, etcétera, ¿cuáles son las características de las heces? O sea, ¿qué está pasando en las heces? ¿En qué escala de Bristol están? ¿Son heces líquidas? ¿Son semilíquidas? ¿De qué color son? ¿Son verdes? ¿Son oscuras? ¿Son amarillas? Etcétera. Síntomas acompañantes es que me duele mucho cuando hago del baño, por ejemplo, o tengo cólico abdominal, o me duele mucho a la hora de hacer la diarrea, o tengo fiebre, o me duele mucho la cabeza, o me siento así como aletargado. Esos son los síntomas acompañantes y los antecedentes. Es muy importante indagar de los antecedentes. ¿Qué pasó? Pues es que me fui a comer a los tacos de 3 pesos que están allá afuera de mi oficina. Ok. Ya podemos ir. Ok. Es que comí algo en mal estado. O, es que viajé. Vengo regresando de un viaje. Ok. ¿A dónde viajó? A una región tropical. Viajó a un lugar, no sé, a una región tropical, viajó a un bosque, ¿a dónde viajó? ¿O a qué región viajó para nosotros saber entonces que a lo mejor sí qué patógeno se pudo haber traído y pues dar con el diagnóstico, ¿verdad? Y pues bueno, después de eso, el diagnóstico clínico nos puede ayudar las pruebas de laboratorio. Puede ser un coproanálisis, para evaluar si hay mocos, si hay sangre, si hay leucocitos, si hay parásitos. En este caso, bueno, si es una diarrea muy aguda, pues sí pueden salir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pueden salir tanto los quistes o los huevecillos, pero pueden salir ¿qué? Trofozoitos. Los trofozoitos, exactamente. Adelante. Exactamente, los trofozoitos pueden salir. Y el coprocultivo, pues bueno, nos sirve mucho más en la bacteriana. ¿Por qué? Porque en un coprocultivo muy difícilmente va a crecer algo viral. Entonces puede crecer Salmonella, Shigella, Escherichia coli o Campylobacter jejuni. Entonces el coprocultivo nos sirve para saber contra qué estamos
tratando. Podemos hacer PCR, un panel entérico, que es muy caro y pues nos detecta sobre todo, nos ayuda a ver qué patógenos, sobre todo virales, existen. Porque parásitos, pues también existe el coproparasitoscópico hasta en serie de 3, etcétera. Podemos hacer ELISA también, sobre todo este caso es para viral, para detectar antígenos, sobre todo rotavirus, norovirus, los covirus, etcétera. Hemocultivo para casos graves, sobre todo cuando puede haber ya sepsis, bacteremia, etcétera. Ionograma para ver cómo está el sodio, el potasio, etcétera, y saber en qué nivel de deshidratación estamos. Y gasometrías arteriales, pues sobre todo para evaluar si hay o no hay acidosis metabólica, que es lo que más nos preocupa, o de las cosas que más nos podrían preocupar en el paciente inmediatamente a su ingreso, ¿verdad? Y pues bueno, la clínica. Entonces, para el diagnóstico, esto es un poquito más de lo que ya habíamos hablado, y pues bueno, como lo que más pude ir compilando, ¿verdad? Entonces, el inicio, ya habíamos hablado, entre diarrea viral y bacteriana, inicio súbito. El de la diarrea, pues bueno, puede ser familiar o, bueno, en caso de los niños existen algunos agentes que se les llama como agentes de guardería, que son pues los virus propiamente o los lugares donde más se pueden estar contagiando, en la escuela, guardería, etcétera. Diarrea bacteriana y diarrea viral, la fiebre, ya lo vimos, sangre, moco, pues básicamente habíamos ya visto un poquito de estos. Y pues bueno, los mecanismos de transmisión pueden ser fecal oral en los virus, también en las bacterias, alimentos contaminados, etcétera. Y el tratamiento principalmente, sí o sí, el que nunca se nos va a olvidar es rehidratación oral e intravenosa, ¿ok? Este es el principal y este es el estándar de oro y etcétera. Para todo lo principal vamos a hacer rehidratación oral intravenosa. Antibióticos solo si hay indicación, es decir, si es una diarrea leve, sin criterios de gravedad, etcétera, y clínicamente es sugestivo para que puedan solo irse con rehidratación, está bien desde la perspectiva microbiológica, ya que no se puede no se puede fomentar la resistencia a antibióticos. Entonces no hay que correr a dar antibiótico si el cuadro consultivo indica un cuadro diarreico leve, pero sí hay que darle un poco de seguimiento. Y pues bueno, uso de probióticos y antieméticos racional. Después de un régimen de antibióticos, pues bueno, se recomiendan probióticos, antieméticos solo si es necesario o si las evacuaciones ya son muy frecuentes, no las evacuaciones, perdón, el vómito es muy frecuente. Y las estrategias de prevención es bueno, la educación y la promoción a la salud. ¿Cómo se da la rehidratación oral? Entonces encontré yo SRO de que la OMS nos propone esta fórmula que es la SRO de baja osmoralidad, ¿ok? Que es que tiene glucosanhidra, potasio, cloro, etcétera. Y entonces esto lo que nos ayuda es pues bueno, continuar a que la hidratación suba, ¿verdad? Y pues bueno, si es una deshidratación leve, 50 miligramos por kilogramo de peso en 4 horas, a pasar en 4 horas, moderada de 100 mililitros, 100 mililitros, perdón, sobre kilogramo en 4 horas. Y si es grave, ahorita vamos a ver si es grave, qué tanto hay que correr. Pero también existe... esto es hidratación oral, ¿verdad? El suero vida oral también se sigue dando y es muy bueno, y es de 50 a 200 mililitros después de cada evacuación, ¿no? Entonces, después de cada evacuación hay que dar suero vida oral, 50 a 200 mililitros o un cuarto de taza aproximadamente. Y también podemos nosotros hacer un SRO de baja osmolaridad de forma casera, si no lo tenemos o si vamos a irnos a hacer el servicio en un lugar olvidado por Dios. Y pues vaya, ¿no? Entonces Satanás está ahí cerca. Lo que podemos hacer es la baja osmolaridad, hacer el suero con 1 litro de agua, 6 cucharaditas de azúcar y media cucharada de sal. Entonces nosotros podemos irlo haciendo de esa manera, o es lo que también la OMS nos propone en esos casos. Que lo podemos hacer y pues bueno, de igualmente lo vamos a pasar así, o bueno, no, más bien se lo vamos a dar a tomar así. Y bueno, si es grave, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, vamos a iniciar líquidos y rehidratación IV, pero ya. O sea, si es una deshidratación grave, hay que hacerlo ya.
¿Cómo hacemos la IV? Generalmente nos dan 3 soluciones posibles. Hartmann, Ringer lactato, solución salina al punto 9. La principal o la que más se recomienda es Ringer lactato. Y el esquema OMS es el esquema que es igual, que es para shock hipovolémico, que es 20 mililitros sobre kilogramo de peso para pasar en 30 minutos en niños o para pasar en 20 minutos en adultos. Y hay que reevaluar y podemos repetir hasta 3 o 4 veces dependiendo de la respuesta. ¿Ok? Entonces, Ringer lactato es lo que más se usa en este caso para prevenir, porque si es grave ya puede estar entrando en shock hipovolémico, entonces hay que prevenirlo de esta forma, con líquidos IV. Ya, pero sobre cómo voy a saber si sí está deshidratado o no, entonces, muy sencillo, bueno, ni tanto. Resulta que en unas condiciones normales, pues vas a estar alerta, tus mucosas orales, o sea, la lengua va a estar húmeda, los ojos van a estar normales, puedes lagrimear, en lactantes sus fontanelas están normales, etcétera. Hay pulsos radiales, llenados capilares, la diuresis, turgencia cutánea, etcétera. Resulta que la que nos importa ahorita es la grave, porque en la grave el estado general vas a estar inconsciente, las mucosas orales van a estar muy secas, incluso se ven las fisuras como en la lengua. Se ven así como, sí, literalmente como fisuras, como si la lengua lo hubieran medio como cortado, etcétera. Los ojos se van a ver hundidos, o sea, no sé si me doy a entender que se ven como hundidos, como de calavera, por así decirlo. El lagrimeo va a estar ausente, la fontanela va a estar no solo muy hundida, va a estar totalmente colapsada. El pulso radial va a ser muy débil, ya nos está indicando un poco de shock hipovolémico. El llenado capilar es mayor a 4 segundos y hay anuria totalmente. ¿Por qué? Pues porque no hay líquido, entonces no hay de dónde orinar. Entonces nos preocupa cuando es grave, y grave es más allá del 10% del peso corporal. Entonces dice que al perder, conforme vas perdiendo 1% de peso corporal es igual a 10 mililitros por kilogramo de peso. Entonces si perdió 10, chale, no me sé las matemáticas, pero pues es un litro, ¿no? Creo. Entonces, si perdió 10 y pesa, ay, bueno, ya, ¿no? Los esquemas más usados, ¿cuáles son? Pues bueno, los esquemas más usados, dependiendo de qué etiología tengamos, van a haber distintos medicamentos de elección. Para Shigella tenemos el ciprofloxacino o acitromicina, ¿ok? Por 3 días. Para Salmonella Typhi, ceftriaxona o ciprofloxacino de 7 a 10 días. Y sobre todo la que nos interesa, que es Escherichia coli. Escherichia coli, acitromicina, 500 miligramos por día durante 3 días. Bueno, de 3 a 5 días. Campylobacter jejuni, podemos irnos con acitromicina. Clostridium difficile. Los Clostridium pues es un género de bacterias muy difícil de erradicar, por eso nos podemos ir ya con medicamentos muy agresivos como son vancomicina. Para rotavirus y norovirus, pues bueno, es realmente tratamiento de soporte. Y pues no está cólera, pero pues para vibrio cólera es, ¿cómo se llama? Cloranfenicol, me parece el primer tratamiento de elección. Uh-huh. Durante 7 días. Y pues bueno, los probióticos, puedes administrar probiótico y se ha demostrado que pueden disminuir la duración de la diarrea, y pues nos interesa, ¿verdad? Para, pues bueno, restablecer esa microbiota que está siendo afectada. Los antieméticos, de los que más se prefieren son ondansetron, y va a controlar 0.15 miligramos por kilogramo IV, pero pues bueno, esto solo no es de uso rutinario, esto solo es en caso de que la emesis sea una hiperemesis, o sea que la emesis sea muy, muy, muy frecuente. Y también para aliviar los cólicos abdominales, pues se puede usar butiliocina. Y pues bueno, que las contraindicaciones, o de los más importantes, loperamida no se da en menores de 2 años y no se da en, ¿cómo se llama? En disentería, ¿ok? Y tampoco, o sea, por ejemplo, los antimotílicos, o bueno, los que inhiben la motilidad intestinal no se dan como rutinariamente, ¿verdad? Loperamida, caolinpectina, me parece. Y pues bueno, antibióticos de amplio espectro no se pueden dar si no sabes contra qué te estás enfrentando. Se puede dar antibioticoterapia empírica, pero si fracasa, tienes que hacer sí o sí el estudio. Y pues bueno, no se puede dar tampoco antieméticos con efecto anticolinérgico de forma prolongada. La profilaxis, pues bueno, siempre va a ser para los virus, su vacunación. Existe ya vacunación contra el rotavirus. Y pues bueno, en menores de 6 meses se va a hacer esa vacunación. Higiene alimentaria y del agua, educación sanitaria, etcétera. Y pues bueno, profilaxis antibiótica en viajeros lo encontré, sin embargo,
Sin embargo, no, a mi parecer, no sería de uso rutinario el usar antibióticos solo porque voy a viajar. Entonces, a lo mejor sería mejor educarlos para tener higiene alimentaria, educación sanitaria, etcétera, en vez de estar tomando antibióticos cada vez que vas a viajar. Y pues bueno, la prevención, básicamente las medidas de prevención que les podemos dar es deposición sanitaria de heces, medidas de saneamiento en guarderías, escuelas, hospitales, que son donde más conviven personas susceptibles, diagnóstico en tiempo y forma y vacunación, a mi parecer en orden de importancia. No, bueno, la vacunación ya al principio, ¿verdad? Y terminé. Muy bien, doctor. Eres muy simpático para presentar y bueno, hiciste algo que en realidad no es así tan, digamos, sencillo. Parece un tema muy fácil, pero es un tema complejo. Y efectivamente tienes mucha razón en muchos datos. Los pacientes se deshidratan y más los niños. Tengan ustedes siempre el cuidado con ellos porque son los que nos van a dar los sustos. Parece que el niño se ve muy bien y de repente colapsa y se muere. Así de sencillo es. Entonces, creo yo que debemos de tener muy presente que diarrea no es nada más que van muchas veces al baño, sino es una posible invitación a una catástrofe. Entonces, como bien decías al inicio, hay que tratar con los antecedentes mínimos que nos dan, hacer un cuadro clínico y elegir cuáles son las posibles, digamos, alternativas. Pero yo creo que ya en la práctica, una vez que tienen a los elementos básicos, que si es alérgico, tiene algunas enfermedades, tiene alguna condición médica especial, el primer paso antes de estar perdiendo el tiempo con que a ver si usted empezó hace 15 días y después hace 8 días y todo esto, es canalizar a un niño si estamos en una institución que cuente con la manera de canalizarlo, o sea, en el consultorio, estamos en el hospital, canalizar al niño e hidratar al niño, al paciente en general. La hidratación es bien importante y la solución que mejor se presta es la solución que se llama Harman o Ringer lactato. ¿Por qué? Porque es la que se parece más al plasma y evita algunas situaciones como hacer un desequilibrio electrolítico por parte de nosotros como médicos. Generalmente estos pacientes vienen ya con trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? O sea, no nada más tienen deficiencia de agua, sino también tienen pérdidas en cloro, en sodio, potasio, y tenemos también que considerar esas reposiciones. Entonces, como les digo, llega el paciente, la prioridad es empezarlo a hidratar. Estamos en el consultorio, estamos ahí en el servicio social y no tenemos manera de hidratarlo, ya intentamos canalizarlo y no se puede. Hay que buscar darle algún suplemento, algún apoyo con líquidos. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer líquidos de calidad. Podemos hacer la preparación comercial, que es sencilla. Ustedes van a poner en un recipiente una cantidad determinada que va a estar constituida. Esa cantidad va a ser 3. Y de esos 3 van a ser 2 de esa cantidad, 2/3 partes de una solución con azúcar. Pueden ponerle Coca-Cola, pueden ponerle manzanita, pueden ponerle lo que ustedes quieran. Y la otra parte, algo salado. Pueden ponerle agua mineral. Entonces, esa combinación, el niño, por el sabor, lo va a tolerar, el adulto lo va a aceptar mejor. Porque sí, vamos a la vida sueroral, pero esto no parece ser que tenga un sabor muy rico. Entonces, lo importante es que le demos ese tipo de líquidos de calidad, o sea, líquidos con electrolitos. Agua simple, pues es buena, pero no es la mejor. Entonces, traten ustedes de darle esto de poquito en poquito, en poquito, en poquito, para que se empiece la hidratación. Evidentemente, tenemos que saber cuánto está perdiendo, entonces tenemos que calcular que las evacuaciones sean cuantificadas y tengamos también la cuantificación de la orina para que de alguna forma podamos nosotros hacer una buena restitución de líquidos. Como les digo, inicialmente cuando nosotros tenemos un pacientito, tenemos que calcular las necesidades que ellos tienen y no vamos a calcular a las necesidades básicas, tenemos que calcular a necesidades superiores. En los niños depende de la fórmula de cómo se llama, del peso y la talla para que nos dé la superficie corporal y sobre eso vamos a hacer cálculos y existen diferentes cálculos. En los adultos es mucho más sencillo porque ustedes pueden reponer por kilo
y le calculan, si no tiene una báscula, le calculan 70 kilos, 60 kilos, 50 los que tengan, y lo multiplican por 30, por 40, por 50. Yo les recomendaría que fueran por 40 centímetros de solución por kilo de peso. Y por eso podemos tener un apoyo más o menos exacto respecto a lo que el paciente va a requerir. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que ya tenemos al paciente hidratado? Cuando tenemos una cantidad de excreción urinaria que se acerca a la normalidad. Entonces es bien importante que ustedes tengan esos conceptos. Ahora, tenemos también que buscar la forma de conocer así con plenitud cómo o cuál fue la causa de esto. Como decía el compañero, en los niños, viral. En los adultos puede ser una intoxicación alimenticia que sí requiere antibióticos o una infección de tipo bacteriana. Acuérdense, la intoxicación es agudísima. Comes y te hace daño. La infección va a tener un periodo de evolución. Empecé en forma insidiosa hace 2 días, es que fui a comer allá a la esquina y me sentí mal, he estado con fiebre, con náusea, he tenido diarrea. Bueno, pues entonces podemos conseguir el cultivo para determinar si el agente infeccioso es una bacteria o un parásito, y para eso nos valemos de 2 estudios, el coprocultivo y el coproparasitoscópico. Y ya una vez que tengamos nosotros la evidencia, podamos dar tratamiento específico. Acuérdense, no todo es antibiótico. Sí es importante dar medicamentos que restrinjan o mejoren las evacuaciones diarreicas, sí, pero no tampoco se trata de darle cualquier tipo de medicamento. Sugerencias: usen protectores para la mucosa intestinal. Los citoprotectores, el mejor de todos es el sucralfato, porque es una molécula, es un azúcar de alto peso molecular que no se absorbe, pero sí forma una como costra, y entonces limita el daño y sobre todo disminuye la diarrea. El uso de los pues retardadores del movimiento, pues yo los dejaría en duda, porque a menos que tengamos claro el diagnóstico y tengamos un cuidado en el manejo, pues vale la pena, pero generalmente tienden a condicionar problemas en el intestino, que pueden ser desde enteritis importantes a colitis, que puedan convertirse en colitis ulcerativas y tener necesidad de cirugía. Doctor, felicidades por tu tema. Preséntanos rápido tu artículo, porque ya se va a acabar el tiempo, por favor. Sí, por supuesto. Ok, entonces, mi artículo trata acerca de la diarrea del viajero. Es una entidad que, pues bueno, es poco conocida a veces, pero pues es hay que estarla valorando mucho, ¿verdad? Entonces resulta que pues todo el agua, todo lo que consumimos tiene un umbral de microorganismos permitido, es decir, no está estéril como tal el agua potable, o no está, muchas de las cosas que consumimos no son estériles. Entonces tiene un umbral permitido de microorganismos. Por eso es que cuando vamos a lo mejor vamos a casa de, no sé, por ejemplo, cuando en alguna ocasión fui a casa de William vive en Morelos, y yo estoy acostumbrado a las cepas de aquí, del agua, de todo lo que comemos, y fui a Morelos y consumí de su agua, y pues bueno, pues me dio la diarrea del viajero, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a esas cepas. Esto es parte de las explicaciones que nos da el artículo acerca de acerca de por qué se da la diarrea del viajero. Entonces, muy sencillo, resulta que en este estudio fue hecho entre el 2018 y el 2023, y abarca personas civiles y también abarca a personal militar que se despliegan en distintas regiones tropicales y subtropicales. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Pues principalmente va a determinar cuáles son las causas bacterianas de que se dé la diarrea del viajero, ¿ok? Y va a evaluar cuál es la frecuencia de coinfecciones, a lo mejor con virus, con parásitos, etcétera, o si solo es la diarrea del viajero solo es por una bacteria.
Entonces, y pues bueno, asimismo identifica distintos tipos de patrones y distintos formas de cómo es que llega aquí, ¿no? Entonces, cómo el virus hace invasión. Entonces, se incluyen muestras fecales de 2.400, de 2.450 viajeros y 1.300 y de 1.030 miembros del personal militar. Entonces, pues bueno, resulta que los despliegan en las siguientes zonas, que son América Latina, Sudeste Asiático, África del Norte y Medio Oriente. Y entonces ahí ven los que regresaron con diarrea del viajero, pues bueno, resulta que hacen pruebas moleculares, que es sobre todo PCR, y se analizan los factores ambientales. Resulta que el 80% de los casos que tuvo una causa bacteriana exclusivamente. Entonces aquí vemos el PCR, etcétera, y el 80% de los casos tuvo una causa bacteriana, que es por Escherichia coli enterotóxica. Y pues bueno, de ahí el 67% por Escherichia coli, el 18% por Campylobacter jejuni, de ahí la Salmonella typhi, y pues bueno, al final 15% restante quedaron con infecciones con norovirus o rotavirus. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en algunos casos en el 80% solo hay una bacteria, pero en el 15% de los casos hay una coinfección con algún rotavirus. Esto quiere decir que entonces enfermarse bacterianamente no excluye que no te puedes enfermar viralmente. A veces pueden coexistir estas dos entidades, ¿verdad? Entonces, el uso de antibióticos previos al viaje también se da en los resultados, bueno, y en las conclusiones, que aumenta la severidad porque algunos de ellos les dieron antibiótico, entonces aumentó la severidad de los síntomas y la duración. Ok, esto quiere decir que pues bueno, no hay que pues dar esa profilaxis antibiótica. Y pues bueno, Escherichia coli mostró también factores de colonización y resistencia sobre todo a citromicina en algunas partes como Asia y África, que son las más prevalentes en el mundo. Entonces, eso es muy importante. A lo mejor el tratamiento rutinario para Escherichia coli enterotóxica no es la citromicina, que buscar en la segunda línea, ¿verdad? Y pues bueno, básicamente, ¿cuáles son las implicaciones clínicas? Pues bueno, limitar los antibióticos, no dar profilaxis antibiótica en viajeros, reforzar la educación y las medidas de prevención, que se enferman principalmente de bacterias, ¿cuál? Pues Escherichia coli enterotoxigénica, la segunda Campylobacter jejuni, pues que pueden existir tanto complicaciones, puede existir un cuadro bacteriano sobre uno viral o al revés, pero principalmente uno bacteriano sobre uno viral. Así como a muy grandes rasgos. Perfecto. Bueno, pues felicidades nuevamente. Está interesante el tema. Es un problema porque pues todos estamos susceptibles a sufrirlo. Pues vamos a pausar esto y tenemos la siguiente clase. Entonces, pues, jefe de grupo, si hicieras el favor de darnos el nuevo enlace para concluir nuestra